Vamos a hacer una comparación que nos va a ayudar también a nuestro país, Nardópolis, y el por qué odiamos al progreso. Vamos a comparar la caída del Imperio Romano con el progresismo, para que nuestros ciudadanos nardopolitas entiendan por qué lo odiamos tanto. Claro. Ok. ¿Quién arranca? ¿Quién expone? Bien. Nosotros vamos a tomar de ejemplo la caída del Imperio Romano y lo que sucedió con la temática del pan y circo. Es decir, ese momento en el Imperio Romano en el que había una crisis interna, que el romano pierde su nobleza porque, digamos, se había fundado en tiempos duros, tiempos en los que era campesino, amaba la tierra, no la veía con intenciones de generar un ingreso extra, sino que la trabajaba de día a noche y luego era militar, si tenía suerte formaba parte de una legión y si no, bueno, combatía igualmente, pero no siendo legionario, cosa que era un motivo de diferenciación muy grande dentro del ejército romano. Y en esta época del pan y el circo, el soldado romano, o el ciudadano romano, por así decirlo, deja de amar la tierra y trabajarla meramente con fines de supervivencia para empezar a generar latifundios y que otra gente lo trabaje, y hay una migración masiva a la ciudad. En ese momento se produce una hambruna terrible en Roma, una crisis política, y el emperador romano de ese momento, el cual no recuerdo el nombre ahora mismo, decide que va a hacer que la entrada del Coliseo sea gratuito para aquellos los cuales no la puedan costear, y así, de una cierta forma, apacigua al pueblo. ¿Cómo? Bueno, dándole todo este tiempo que vaya y vea a los gladiadores matando cristianos, siendo matados entre fieras y entre ellos. Y bueno, de esa manera la gente se olvida, como puede pasar con algunos medios de comunicación hoy en día. Para que se entienda un poco más, pan y circo a día de hoy se lo conoce como choripán y Coca-Cola. Para que entiendan, es para apaciguar a la gente y que en los sectores más afectados puedan ser felices. Cabe aclarar que la inflación en esa época pasó de 1 a 50.000 Pero ¿En cuánto tiempo? en 50 En años. 50 años. Ok. Porque el Imperio Romano, en su ejército, se generó, digamos, como un... ¿Cómo le podríamos decir a los legionarios? Y una división dentro de la legión. Apareció, digamos, la guardia pretoriana, que era la guardia tanto así de los pretores como posteriormente del emperador, porque, digamos, hay que aclarar algo. El Imperio Romano, como todos lo conocemos, la figura del imperio es la última parte de Roma y es la más efímera. Digamos, antes hubo una monarquía que fue bastante longeva, desde la fundación con la historia de Rómulo y Rémulo, y luego la mejor etapa del imperio de lo que fue Roma, por lo menos para mí, que es la república, y hay mucha gente que adhiere a esto. Así que el emperador romano es algo bastante efímero en la historia y en la vida política de Roma. Porque se genera esta legión pretoriana, que nosotros lo queríamos comparar con el populismo con los sindicalistas. Totalmente. Porque literalmente empiezan siendo soldados que eran un poquito mejores que los demás porque llevaban más años en la milicia, tenían ya sus victorias ganadas y todo. Y estos legionarios pretorianos empiezan a decir, nosotros queremos más. Un soldado romano común ganaba 200... Sí, 200, no me acuerdo cuál es la moneda. 200 cosas. 1000 al año de la moneda romana. Pero- y el pero pretoriano ese ganaba 3000. No, el pretoriano empezó ganando 1000 y el otro ganaba verdad. 200. Ganaba 200 por año. Y el pretoriano ganaba 1000. Entonces empezaron a ganar más, eran personas muy bien pagas, de mucha plata en Roma. Después pasaron a decir que querían más, empezaron a ganar 2000 al año. Después los soldados romanos no tenían permitido entrar al pueblo romano. Ellos tenían que vivir afuera del pueblo, afuera de las murallas, y dormir y vivir ahí. Hay que aclarar que todo esto genera una presión impositiva increíble en Claro, Roma. sí. Mucha presión impositiva, que por eso da los 50.000 de inflación. Porque empieza a haber gente con mucha plata. Y después estos soldados pretorianos, cansados de dormir afuera, entran a dormir a la ciudad. Y ahí es cuando empieza ya el desmadre, que sería cuando Claro. los sindicatos empiezan a tener más poder que el mismo presidente. Además había un malestar grande en las legiones porque los que formaban parte de la guardia pretoriana tenían que prestar servicio durante 16 años nomás. Mientras que un legionario común al principio prestaba servicio durante 25 años. Y además de esto, en Roma regía un sistema de que las tierras conquistadas se repartían. Bueno, las tierras conquistadas comenzaron a ser repartidas primero entre los pretorianos y luego entre todas las legiones. Y aparte de esto, bueno, ellos tenían un escudo propio, cosa que no era muy común, un emblema propio. Y en dichos territorios que hacían latifundio, es decir, grandes extensiones de tierra que eran gobernadas por una sola persona. Y estas tierras
eran fiscalmente hablando libre de impuestos y no eran devueltas con la muerte del causante. Como pueden ser conocidos, no voy a dar nombre ni nada, pero voy a nombrar hoteles. Voy a nombrar hoteles y terrenos de gente para que lo comparen con el populismo, Sí, sí, porque sí. literalmente la caída del Imperio Romano va en gran parte por ello, porque después estos soldados pretorianos empiezan a elegir a sus emperadores y empiezan a decidir cuándo un emperador dejó de ser emperador. Le dicen, vos acá terminaste, sube Juanito, que es primo mío, ahora él es el emperador. Al nivel que en esos 50 años hubo 36 emperadores. No, fue impresionante. Y ahí empieza la decaída económica, y con la económica se empieza a ir el país Voy a hacer la cuenta de cuántos emperadores por año hubo. se empieza a ir el país, como pasa con cualquier país populista a día de hoy, que la gente empieza a querer tener más poder, más poder, más poder, más poder, y si el Imperio Romano cayó, muchachos, lo que nos queda a nosotros, ¿no? Puede Y- caer cualquier cosa. Imagínate, Sí. viéndolo de un punto de vista comparando, el Imperio Romano lo que hacía para alimentar al pueblo pobre, compraba el trigo, lo vendía más barato, congelando el precio, generando un montón de oferta. Y la demanda empezó a escasear. Sí. Al punto que antes de que todo esto, el PBI de Roma era parecido al de muchas ciudades europeas antes de la revolución industrial, cayendo Claro. totalmente, generando que, como había trigo gratis, un montón de población venía a las ciudades, al centro, generando un ambiente totalmente horrendo, cayendo la higiene, Sí. el estado de la gente, los esclavos que antes tenían, bueno, no voy a, como comparando con la esclavitud en Estados Unidos y en Roma, el esclavo en Roma tenía la posibilidad de dejar de ser esclavo, consiguiendo ahorro, y podía seguir participando a la familia que antes le servía. Y eso se rompió totalmente, nadie quería dejar al esclavo, porque en el momento que dejaba al esclavo se provocaba una revolución y se cortaba todo. Es que en Roma había maneras solemnes de declarar a una persona que era esclava, darle la libertad. Mm. Había muchas formas. Lo del ahorro es bastante relativo, ya que digamos, en Roma solamente podían tener ahorro los pater familia, que eran aquellos iuris, que eran los pater familia. Que, No. digamos, hay que decir que el padre de familia en Roma no era la figura como uno puede tener en la casa. Claro. Digamos, el padre de familia era una persona que era un iuri, que era totalmente capaz y pleno de ejercicio de derecho, que había nacido libre y que era ciudadano romano, porque digamos, ser ciudadano romano consistía en nacer en Roma, no formar parte de, o sea, nacer en uno de los territorios conquistados por Roma. Y bueno, tenía un grupo de personas a su cargo, dentro del cual solamente él ostentaba de patrimonio. No, obviamente, con ahorro no me refiero que el esclavo tenía una alcancía al lado de su cama de heno donde iba poniendo monedas. Obviamente lo tenía Y el después, líder. Roma fueron los primeros en tener el primer preso político, Mira, con Jesús. Que podríamos decir Claro. que Jesucristo Claro. fue su primer preso político. Increíble. Y de ahí también la caída, como pasa con cualquier vueltas de país la vida. populista. También con el tema del cristianismo en Roma, eso también doblegó un poco el imperio en cierto Sí. momento, digamos. De primero ser perseguido asquerosamente por todos lados, siendo quemados con Nerón y demás, a luego tener que convertirse el Estado romano a cristianismo, porque si no, la situación es insostenible. ¿Se los comían vivos los cristianos? Es que eso es algo que hablábamos con Julián el otro día, y es que la figura del mártir es lo peor que puede tener un Estado como Roma o cualquier Estado en la modernidad. Porque, está bien, vos matás al portador de la idea, pero la idea no muere nunca, No, la idea no. es imprescriptible. Y es más, sí cuando es un- una idea, bueno, fuerte y... Claro, y gana más vigencia. Claro, y cada vez que muere un mártir, digamos que la idea original se potencia muchísimo, Increíble. Sí, 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 sí. Totalmente. Bueno, es como un artista. básicamente. Sí, un básicamente artista sí. que quizás no es medio pelo, pero cuando se muere... Claro. ¿Puedo decir algo? No, Sí, no sí. se, no se murió, pero bueno, digamos, casi tiene una muerte en vida. Perdón, antes que nada, pero lo que pasó con Anuel. Por Claro, ejemplo, sí. Anuel, antes de entrar a la cárcel, era un trapero más. Sí, 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 Va, sí, trapero era. era un rapero más. Y después de la cárcel se pegó. Hizo... Explotó, amigo. Salió Claro. millonario de la Salió cárcel. con más plata de la que entró, es Salió impresionante. gordo de la cárcel. También. Porque salió gordo de la cárcel. Comió mejor que estando... Sí, mejor que en su toda casa. su vida comió. Y con mucha plata. Y mucha Sacaba plata. temas de la cárcel. En una calidad bastante rara. Medio audio de WhatsApp, Sí, medio... era Sí. bastante raro eso. Después también algo que me gustaría nombrar para ya cerrar un poco este tema del populismo y eso con Roma. Algo que yo una vez planteé en mi grupo con los que estoy acá, que es que la gente antes, en las épocas antiguas, crecía mucho más rápido. Pues si vamos al caso, un soldado romano
¿Con cuántos años entraba al entrenamiento? Menos de 18 años seguro. Mucho Sí, menos, sí, sí, mucho. Yo entraba menos. con 14, 15. Sí, 14 me Con suena a mí. 14 Con años. 14. Y estamos hablando que los soldados romanos tenían que caminar. ¿Cuánto eran? 35 kilómetros. Sí, 35 kilómetros en 5 horas por día. Con 27 kilos de equipamiento encima. Porque no solo eso, sino que los soldados romanos entrenaban con armas y armaduras el doble de pesadas de las que usaban en combate. Con 14 años. Y nosotros acá tenemos 20 años y si agarro una pala me pesa. Le busco el enchufe. Le busco Claro, el le- enchufe y digo, che, esto no es eléctrico, esto no palea solo. El USB, ¿dónde está? ¿A dónde está el RGB? Claro, Ah, falta ¿esto, la luz. ¿esto tiene luces o no? Y pensar que antes gente con mucha... O sea, gente con nuestra edad ya había dado batalla, la había ganado o había muerto en ella. Y nosotros Sí. acá haciendo una radio porque no tenemos otra cosa para hacer un sábado. Tal cual. Además, Exactamente. los soldados romanos, no es que solamente entrenaban durante el día y demás, sino que después tenían que buscar sus propios alimentos porque se los destruían la casa, digamos, tenían que dormir afuera para atemplar el cuerpo y Claro. abandonar las necesidades básicas. Medio como los persas, ¿no? Hacían eso. Pero desde Claro. chicos los persas ya. Sí, los ¿O no? persas y los espartanos también, sobre todo Los los espartanos. los espartanos eran, los Pero los espartanos, sí. espartanos arrancaban a los 6 a los- años. a Es los que literalmente, ya cuando nacían, decían, bueno, a ver, veían al bebé y decían, bien, ¿es apto? Se conserva y pasa, digamos, ya pasa parte del ejército casi. Y si no era apto, bueno, se descartaba. O pensá que, por ejemplo, bueno, No era que iban a una prueba, como en la película, va, no sé, como en 300. Sí, pero yo hablo de los niños que nacían, digamos, para diferenciar los que nacían sanos y los que nacían como Claro. demonios, por así decirlo, o con Bueno, en, capacidades en la distintas. misma 300 está eso. Sí, el sí. deforme. Claro, que sobrevive porque supongo que llegó al punto de haber tantos cadáveres de bebés que cuando cayó ese bebé dijo, epa, no me morí. opa, Rebotó, ¿viste? Claro, Se amortiguó rebotó. la caída. Rebotó sobre el cráneo. El bebé anterior que tiraron dijo, che, yo no me muero. vos pensás también los unos, a los 8 años, ya empezaban a andar en caballo y no solo eso, que a la vez que andaban en caballo practicaban arco y flecha. Sí, es impresionante. A los 8 años. Hablando que Atila el Uno empezó a conquistar con 17 años. 17 años. Con 17, estamos hablando que uno de los mayores conquistadores de la historia del mundo. Empezó con 17 años a ir a caballo por Asia y hostigar a China. Es impresionante. Yo a los 17 años estaba viendo Naruto en mi casa y no salía por 3 meses. Comía barro. Yo con 17 años comía No, barro. yo no comía barro porque mi mamá me paraba. Yo creo que a los 17 no se hacía una milanesa. No, ni No, siquiera. no, 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 no se- un huevo, no nada. hacía un círculo con el culo de un vaso yo. No, yo a los 18 tal vez recién cuando rompía los huevos me salía entero. Claro. Y si tengo orgullosísimo, Y si tengo que- orgulloso. y si tengo que separar la yema de la clara, ay papá, 2 No. horas puedo estar y capaz 3 huevos. Capaz me tengo que ver un video de 10 minutos. Básicamente. Paulina cocina. No, rescate. no que está cancelada. Paulina Cocina, Cancelaron a No, Paulina Cocina. porque usó boludo. la palabra, Cancelada. usó la B palabra, dijo boliviano en un video. No, y también dijo No. otra, negro algo trans. mucho más Negro trans. gorda trans, dijo. Gordo trans. No sé, no sé, Y no lo sé de el coso, contexto. y lo del coreanito. Digamos, El el que le Eso no, llama boludo. el zapallo, sí, bueno, pero. Pero ¿con qué tu contexto dijo gorda trans? ¿Alguien sabe? No, 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 la verdad que no consumo soy un Paulina consumidor de Paulina Cocina. Cocina. No. no soy un fan. No- Capaz, no- capaz hoy me hago fan después de estas cosas que me entero de ella, pero por ahora no. próxima Ministerio próximo del programa Odio con acá remera. Vos tenés que Sí. defenderla, si es un ministerio Sí, del odio. obviamente, pero yo la defiendo totalmente. Yo desde que vi la historia que una mina le decía que tenía un chabón atrás y que no sabía cómo dejar de darle bola y la mina la rebardeó diciéndole Oh. que a quién te comiste. Sí, la sí, verdad, el amor de mi vida, Paulina Cocina. Igual es un tema a considerar mucho esto. Por más que no se sepa poner el contexto. A nosotros, no te digo que nos pasó algo parecido, pero hay unos matices claros con esto. Sí. Digamos, no han llegado mensajes Bueno, con el sí. último programa. Bueno, sobre eso, digamos, que quería traerlo a colación en algún momento. Y es que, obviamente, vamos a pedir perdón, o por lo menos yo pido perdón por lo que pasó en el último programa, pero hay que dejarle claro a la gente que esto es un programa de humor. Es un programa que sabemos del día uno que a mucha gente se va a ofender, mucha gente no va a entender este tipo de humor, pero esto hay que tomarlo todo con pinzas, digamos. Esto es un programa que nace con la intención de
no te diría que alegrar, pero por lo menos hacer que la gente se olvide un poco durante una hora los sábados de la realidad que estamos viviendo, que es todo tristeza, que cada vez más restricciones, que hay cosas peores, que vos no te puedes juntar con tu amigo y demás. Nosotros queremos traer por lo menos una hora al día en la que vos puedas reírte y desconectar la cabeza de todos los problemas que estás Reírte teniendo. y aprender, porque Claro. No, sí, obviamente. Quiero- con esto del Claro, Imperio eso- Romano, populismo. Claro, es humor, gente. Somos unos resentidos con la vida. Quiero- Somos desgracia de personas. Somos el club de los fracasados. O sea, bueno, menos Cristian. O sea, yo estoy estudiando ingeniería en sistema y estoy todo el día viendo anime. Soy el estereotipo de persona nefasta. Mi amigo usa boina con 19 años, 20, papá. 20 años. Cristian mide 1,30 y es diabético. Mi amigo acá al lado es hincha de Boca. Quiero- Es hincha de Boca, mi amigo. quiero acá al Yo le lado. dejo Claro. una discapacidad a los demás. O sea, somos la mierda de persona Quiero todos. dejar en claro que mis amigos son muy tibios pidiendo perdón. Por eso antes nombramos que nuestro país se rige por la tibieza. Gracias, Porque Mónica. pedir perdón es cosa de tibio, pero a veces es necesario. Yo no sé si pedir perdón, pero está bueno aclarar Aclarar. lo sí. que, o sea, Reconocer. porque nunca lo nomás que aclaramos. pedir O sea, perdón. el primer programa fue un desastre. No, o sea, No, no la sé si pasamos un bien, desastre. le fue bien. Claro. No es que fue un desastre, pero no aclaramos nada. O sea, arrancó el programa y hablamos. Nunca aclaramos un carajo de nada. Es un poco lógico, muchachos. Yo no quiero, Sí, obvio. no quiero pegarle con un látigo a un enano, no quiero tener un enano de sirviente. Son- No, claro. no odiamos los Claro. taxistas, boludo. Tipo, alguna vez en mi vida tomé taxis, voy a tomar taxis, no los odio. De hecho, hacer un bien, como todo el mundo. Me parece un poco lógico. Entiendo a la gente que nos insulta porque todos seguían un perfil igual, que eran personas mayores, que no entienden nuestro humor y capaz tienen algún pariente enano que les ofende. Claro. Pero, O sea, siempre va a haber alguien que se va a ofender. Es imposible realizar humor y más en estas épocas claro, sin. de la gente que nos escucha ahí puede haber un enano, un chino, un taxista. Es normal que se enoje, muchachos, Claro, no pasa nada. También imagínate un chino enano taxista que nos estaba viendo, estaba el tipo llorando en el auto. El tipo murió. Ese tipo escuchó la radio y se Sí. suicidó. Obviamente. Quiso acelerar, no llegó al pedal y dijo, no sirvo para esto y se suicidó. ¿Pero Obviamente. qué hacía en el auto? Claro. ¿Cuándo arrancó? Era su primer día. de No, taxi. capaz que se le corrió el libro, ¿viste? Ven, llevan los libros grandes para llegar a los pedales y se le corre el libro, amigo. Era el primer día de Él taxi que se tenía el puso tipo. nervioso escuchando la radio, boludo. Claro. Perdón. Pero bueno, perdón. eso. No, yo en mi caso no pido perdón porque, o sea, qué sé yo. Lo vamos a seguir haciendo. O sea, no Ah, es sí, que obvio. es una disculpa y no lo hacemos nunca más. Los Es huevos. que es muy una dolencia hacer Para esto. que estoy leyendo un comentario que decía ahí, que decía que el país necesita una cocinera nardopolita. Ah, bueno, un saludo a mi vieja. No llegué a leer quién era. Bueno, sí, necesitamos un cocinero. Una galletita acá para picar. Sí, Pero una bueno, galletita de agua la con gente manteca. se ofende, qué sé yo. Galletita de agua, era lo más Con manteca. insulso del mundo. Claro, vos tenés razón, quizás no es pedir perdón, porque, Porque esto lo vamos a seguir siendo, haciendo. pero digamos, era como reconocer la situación. claro. Sí. No se pide perdón un carajo. Ignacio Retírenlo del perdón. Ignacio Marani, un saludo a mi amigo que está preguntando cómo llevo acá. Perdóname, boludo. Yo no elegí amigo que me tuyo. conocieras. Sí. De la Sí, facultad. Sí, De sí. la facultad, Gil. Sí, porque Te estoy estudia, mi preguntando. amigo. Ve, mira, acá, estoy ¿Qué preguntando. sos tóxica? mira, ¿Querés acá aprender? Mónica nos está bancando. ¿Viste? Bien, Yo Mónica. le dije gracias a Mónica, la verdad. No venga. Ok. Sí, sí. Primer dardopolita puede ser Mónica. Sí, Sí. primer persona que nos ve que no es pariente nuestro, muchachos, me parece. Muy bien, un logro. Bueno, un a ver logro. quién es. No, es mi prima, ¿verdad? No, pará, puede ser mi tía. Mi tía se llama Mónica. no me la No, conté. no me la conté, No, boludo. No, pará. Yo sé que hay alguien que nos está viendo que no es familiar. Yo le quiero mandar un saludo a Martín Sí, Boleta. Creo que sí. Bueno, listo. ya Somos está. de nicho, ¿O no? boludo. No sé. Nos ven nuestros parientes. Bueno, no importa, pero bueno, en el último programa le fue bastante bien a todo. Sí. ¿A cuánto llegamos? Éramos en vivo, éramos 36 creo que llegamos en vivo. Nadie tiene 36 parientes vivos acá. No, no llego. No llego, no menos en llego. estas épocas. No, No, amigo, pará, por amigo. favor. Se larga el- boludo. Bueno. 15 minutos sin que nos Y vengan después, a bueno, matar. algunos cortes que subimos a Facebook, a YouTube, a Instagram. 700 visitas, 800 vi, uno que superó en 1000 visitas, así que... Epa. Es un buen debut. No, Bueno, no. buen arrancamos debut. bien. La gente se da cuenta que Nardópolis es necesario. Yo creo Sí. que algunos cortes salieron de contexto. Sí, totalmente. Pero es que no Y tienen bueno, contexto es que tampoco. es Vos eso. ves el programa entero y tampoco tiene No, contexto. no. Recién hoy generamos contexto durante media hora, porque después quisimos hablar de los romanos, pasamos a hablar de los hunos, y hablamos 3 minutos de No, cada no, uno. sí, hablamos. Porque ya pasó Sony 55 ya. Casi Ah, 15, hablamos, 20 ¿A qué minutos. hora empezamos? Epa, me gusta. A las 3 arrancamos. O sea, ya termina el programa. Ah, La buenísimo. va jurando. ¿Cómo podríamos dejar el.? No sé si nos da tiempo para desarrollar otro tema. ¿Qué cosa? Sí, Amigo, no proponelo. da tiempo.
Y Sí, total, a Mati no tiene problema. Sí, ya Pero- lo dijimos, lo Pero- dijo él en el programa pasado, si hay que pagar por hora. Claro. Si Mati no tiene problema. Vale, ¿podés decir la idea, boludo? podríamos desarrollar un poco más lo de Atila el 1, la verdad. Me gusta. A mí también me gusta. Sí, No, es sí. teniendo en cuenta que, por ejemplo, no llegó a invadir lo que es ahora Italia entera porque tuvo que ir el Papa en persona Pero eso, ¿cuándo fue? Él fue a Roma. del 446. No, sí, el año más o menos, bueno, inchequeable. No, ey, Pero- 446. Bueno, listo, yo confío. Yo lo vi en un diario de la época. Yo también. Pero él fue, ¿a dónde fue? ¿A Roma? ¿O a qué ciudad de Italia? quería invadir lo que es Roma occidental. Ya estaba todo hecho mierda. Sí, o sea, no me acuerdo sí. los países hasta ya antes ya era Roma de Italia. Ya el Pero populismo había arrasado. cuando estaba por invadir Roma, enviaron a 3 mensajeros. Solo 3 porque, bueno, lo que quedaba. Agarraron uno, era el Papa desde entonces. Y se juntó en una Sí. carpa a hablar con Atila. Y nadie sabe en sí ¿Qué qué pasó? fue lo que pasó ahí. Pero después de eso no invadieron Roma. Para mí es tipo... Él no sí, invadió en puto un que invade. momento Roma, no sé cuál de los dos imperios romanos. Sí, el oriental lo hizo poronga. Sí, sí, lo invadió bastante. Lo hizo poronga. Que era por una piba, ¿o no? Sí. Claro, sí, sí. Que le contestó la historia, básicamente. Por la. Solamente Claro, fue totalmente. Por un match de Tinder. Sí. Con nada más y nada menos que la hermana del emperador romano en ese momento. El cual Él capaz la, ya- él la quería rescatar porque decía que las condiciones que tenía de hermano no eran tan buenas. El Y, que y capaz- menos cuando se enteró que quería, digamos, contraer matrimonio con Atila el Uno. A ver, Capaz no tuvo sé qué 15 condi- minutos ese Claro, emperador. no sé qué condiciones puede tener mejores con los unos, porque los unos estaban andando 10 horas a caballo por día, que le decían los demonios a caballo porque decían que vivían arriba del caballo. Básicamente. Claro, y sí, pues son nómadas, ¿no? Atila el Uno, por lo que leí, por lo que se dice, se negó hasta el día que murió en dormir bajo un techo. Ese muchacho quería dormir viendo las estrellas. Y se dice que murió mirando las estrellas. Una teoría es de que murió alcoholizado a gran escala por un sangrado nasal. Claro, podríamos decir que Atila el Uno fue el primer millennial sensible que quería Fue- ver las estrellas. Era un soft boy. Era un soft boy. Ah, no me sí. miren que lloro. Atila se quedaba con la piba igual. Atila Sí, se quedó con la olvídate. pibita. Sí, se, Sí, quedó. aunque ¿Se la igual- quedó? con Igual se sí, dice que la ese. pibita lo mató con envenenado también otra teoría. Claro, pero esa bueno, Pero teoría. no era otra piba esa. Era una piba. muchas tuvo. Bueno, pero la que cuando. No, estaba era con otra, él, era no otra. era la de la hermana. No, del era otra emperador. porque justo esa noche No, no. era como el casamiento, no sé cómo decirle, el casamiento de los unos. Que era justo en esa noche fue cuando murió por el alcoholizado, envenenado. Claro, sí, fue otra porque él no llegó a casarse con Claro, no esta se llegó a mujer. casar. No Es pudo. que, de hecho, para el pueblo de los hunos, el ser muy activo sexualmente era algo bien visto. De hecho, Atila el Uno era muy conocido por ser muy fogoso sexualmente. Era un tipo que contuvo relaciones con muchísima cantidad de mujeres. Que a diferencia de Gengis Khan, espero que Atila el Uno haya sido todo consensuado. Que no lo creo, básicamente. No, No, creo. No lo creo, inchequeable. no. No, sí, fue todo consensuado. Sí, perfecto. Listo. Y después que, tipo, a día de que ellos, por así decirlo, inventaron o descubrieron una técnica de macerar carne que hasta día de hoy se usa. La de los Se- caballos. Se dice que los hunos envolvían carne cruda en tela y la ponían abajo de las monturas para esperar que esa carne macere, y cuando esa carne llegaba a cierto grado de maceración se la comían Así de andando una. a caballo, Yo lo vi o sea, en el zorro eso. porque comían a caballo. Y sí, Los 10 horas. Vivían Sí, arriba vivían del ahí. caballo. Los demonios caballos, y como dije, Por desde día. los 8 años andaban a caballo y tiraban flechas desde arriba. Por día hacían 100 kilómetros a caballo, que no es Poco. poco. No, no es Son poco. 100 kilómetros a caballo, o sea que conquistaron lindo territorio, básicamente por eso. Eran imparables. De hecho, para Roma, los hunos se los consideraban semisalvajes. Era gente que para ellos no dominaban el fuego y no lo conocían. Que digamos que 50 y 50 es verdad y mentira. Porque de hecho los hunos usaban muy poco el fuego. Porque prender fuego a lomos de un caballo podría ser un poco malo. Porque capaz Claro. de prender fuego el caballo. Entonces los hunos, en los únicos momentos que podían usar el fuego es cuando se asentaban por más de 15 minutos, que era muy raro. Y no, Claro. y Cuando- no era dormir. Cuando se asentaban y cuando reducían la ceniza a los pueblos. Claro, también. Que los tipos, eso. era por amor al arte, invadían. Se agarraban, Sí. hacían poronga el pueblo, dejaban dicho ceniza, mataban a todo lo que matable y se iban. Sí, Sí. muy No tranquilo. es que, bueno, ahora quiero que ustedes me rindan tributo. No, No, no No, hace no le falta. importaba. no tenía rompía esa todo, visión. se iba a otro pueblo, Es que, rompía todo y así. Digamos, es la mentalidad de un pibe que tenía, ¿cuánto? 17 años. Aparte, O sea, dale. vos ponete en contexto, ¿no? O sea, sos Atila el Uno. Estás conquistando lo que podés. Llegás a la muralla china, la doblegás, empezás a tener guerra con otros pueblos, los empezás a doblegar, te expandías hasta donde te podés expandir.
te ganás o sea, te enterás que te ganás el sobrenombre o el mote del azote de Dios. O sea, siendo vos una persona, porque Atila era una persona bastante religiosa, Sí. digamos, lo que son sus costumbres, ¿no? Y lo que eran sus costumbres y sus religiones. Y además de eso, después te ganás el apodo, la frase de decir que donde pisa Atila no vuelve a crecer el pasto. O Claro. sea, Increíble. en pos de la destrucción. O sea, vos sos un pobre ciudadano de esa época. Amigo, o sea, Está poniendo la campaña de Attila de Age of Empires. me gusta ese enfoque. Excelente. Yo la jugué. Podríamos decir que todo lo que estamos hablando lo aprendimos de Age of Empires 2 Exactamente, Sí, sí. totalmente. Sí, y totalmente. del Mythology. Y Mythology. Bueno, y yo ya sé la respuesta, pero te quiero preguntar a vos, Jaco. Sí. ¿Qué pasó con el cadáver de Atila? No ¿Se sabe dónde está? No se sabe. Nunca se encontró. El cadáver de Atila ahí. Nadie sabe la respuesta porque yo sé que nunca se encontró. O sea, no se sabe dónde se enterró porque cuando lo fueron a enterrar, la gente que iba al entierro se tenía que suicidar después. Porque no se podía saber dónde quedó enterrado. Y es básicamente como fue la muerte de Gengis Khan. Claro, es lo mismo que yo. Ah, lo mismo. Básicamente Gengis Khan cuando muere, sus soldados matan a todos aquellos que vieron morir a Gengis Khan y lo entierran y nunca se habla de la muerte de Gengis Khan. De hecho, había pueblos que ya estando muertos Gengis Khan tenían miedo que vuelva porque no sabían que había muerto. Claro. Claro. Es la idea, boludo. Es Claro. genial. O sea, Y el genial la cuerpo, idea. Bueno, entonces el lo cuerpo mismo. del Khan no se sabe dónde está. Es que no es muy extraño que haya sido lo mismo. No, no, y no. No, Esa, seguramente. esa- ya. esa idea en la época era importante. Claro. Con lo que yo decía antes de Sal de los Leyes en Par, que digamos, vos te ganás ese apodo, es decir, donde vos pisás no vuelve a crecer el pasto. Digamos, sentido figurativo, amigo, da un pánico terrible, imagínate. Y sí. Claro, no es O sea, un velorio, es un método de guerra. Donde llega Atila, sabemos que morimos todos, nos queman todos, o sea, se acabó nuestra historia. Básicamente. Entonces, y además es eso. Andás a ver cuánto habrán lucrado después de la muerte de Gengis Khan, yendo los soldados a decirle a un pueblo, o nos pagás o viene el Khan. De Y Sí, el Rie- porque Khan- es inchequeable en De ese Real, momento. está. de Real Mártir. Sí, y el Khan está 5 metros bajo tierra, enterrado el muchacho, y a vos van y te dicen, che, tenés cuidado que capaz viene, ¿eh? Y vos dices, oh no, qué terror. Después de 200 años sigue diciendo lo mismo. Claro, ¿viste? Dale, boludo. ¿Cuándo se va Era a morir? inmortal el Khan, ¿eh? Y después, también algo que hablamos muy interesante con Juan Manuel, Se llama Juan, boludo. que ¿Cómo te llamas, Juan? que, por ejemplo, el Khan no se sabe cómo era porque nunca nadie lo pintó a él realmente, sino Claro. que hay bocetos de cómo Claro. pudo haber sido el Khan. Hay quienes dicen que el Khan era blanco, de ojos verdes y pelirrojo. A ver, hay que tener en cuenta, Sí, hay sí, que tener sí. en cuenta que los unos, se dice, bueno, la historia la cuentan los que ganaron. Pero decían que eran tan feos los unos que los bebés lo que le hacían para que tengan la cabeza tan rara era envolverlos en tela fuertemente para que se les forme el cráneo. No me extrañaría. No me extraña Bueno, para o nada. sea, todos estos datos A se mí me tienen gusta por el- historiadores occidentales. O sea, es No. muy raro. A mí me Todos gusta los el, datos. el Atila de Una noche en el museo. A mí, Sí. ese es muy bueno. Ese es Ese Atila espectacular. me gusta. Ese Sí, me da espectacular. miedo, da miedo, boludo. Es un buen Atila, no es pelirrojo. No, Ese no. es bien... Bien no como sé. tiene que ser. Sí, como- Y pero es que después también que lo hablamos, que está bien que capaz Attila y el Khan no se los pudo pintar por su estilo de vida, pero realmente, ¿quién te asegura que el busto del César es como era el César, hermano? Claro, y sí. Ahí está. Es que Excelente. vos un pintor. Vos tenés los huevos Buena para, peli. Pero- para decirle al Khan, ¿te pinto? Claro, pero y el tema de los emperadores romanos, amigo. Yo soy un emperador romano y yo te hago que vos me pintes o me hagas un busto y a mí haceme lindo, no me rompas. Sí, porque No me te hagas mato. una arruga que te mato. Claro. Te, morís, ma- te te hago, morís. te hago la tortura del buey ese que te metían en una vaca de Ah, metal. el toro. El El toro toro, de metal, el de toro de Minos. metal. Sí. El toro de Minos. O la águila esa que te Sí, abrían todo. esas cosas Ay, así raras. esa no boludo. es vikinga. Pero Sí, esa, esa vikinga, esa es la vikinga. escandinava, claro. Ah, esa Sí, escandinava. el águila de sangre, no sé qué se llama.